Bendiciones. Señor me le bendiga de nuevo. Adoramos al Señor por Samuel y Ruth que estuvieron dirigiéndonos en este momento de adoración y de alabanza. Ahora les invito, mis hermanos, a buscar la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 12. Libro de Éxodo, capítulo 12, verso 30. Y leemos así para gloria de Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Padre celestial, te adoramos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la honra que a ti te corresponde. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y que estas tus palabras, tu Espíritu Santo la administre a cada corazón, sembrando vida y paz, amor y gozo en el corazón de los que la reciben. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor mi Dios. Amén y amén. En este pasaje bíblico que acabamos de leer, encontramos la conclusión de una serie de plagas que Dios envió sobre la tierra de Egipto, donde estaba Faraón. Ciertamente, el enemigo de la justicia se había propuesto aniquilar, disminuir, estorbar el crecimiento del pueblo de Dios o hacerlo desaparecer de sobre la faz de la tierra. En los primeros capítulos del libro de Éxodo nos dice la Biblia que Faraón, viendo el crecimiento del pueblo de Dios, de los hebreos, tomó medidas para impedir que ellos siguieran creciendo. E inclusive Moisés nace en medio de una prohibición. Cuando los niños no podían nacer, la orden de Faraón era que todo varón que naciera de una hebrea fuera asesinado por las parteras. Pero ellas tuvieron temor de Dios y no cometieron infanticidio. Y de esta manera el pueblo siguió creciendo. Luego Faraón aumentó el trabajo, la cuota de trabajo de los hebreos, y atribulándolo, poniéndole más trabajo, también pretendía disminuir al pueblo de Dios. Las escrituras dicen que Moisés fue el instrumento que Dios usó para que fuera donde Faraón y le comunicara la voluntad del Señor al rey de Egipto. Y le dijo que Jehová ordenaba que dejara salir a su pueblo. Faraón, en su soberbia y arrogancia, en su prepotencia, embriagado de poder, dijo que quién era Jehová para que le fuera dado órdenes a él. ¿Quién es Jehová para que me diga qué yo tengo que hacer? El mismo Faraón se consideraba divino, de modo que hablarle a este señor de qué tenía que hacer, él lo consideraba un verdadero insulto. Pues Moisés, con fidelidad al Señor, fue y declaró cada plaga antes de que aconteciera, antes de que subiera, antes de que ocurriera.
Y este castigo sobre el imperio egipcio estaba supeditado a que Faraón dejara ir al pueblo. Había una condición. Cada vez que Moisés anunciaba la plaga, Faraón tenía un plazo para responder positivamente al Señor y la plaga se suspendía. 9 plagas habían acabado con la economía del imperio. Habían destruido su agricultura, habían contaminado el río Nilo, la fuente principal para el agua potable y para los reguíos. Había acabado con el ganado, las personas habían enfermado, había una sensación de miedo y terror entre los egipcios. En cambio, ninguna de estas plagas, y este es un punto interesante, hermano, que quiero destacar, ninguna de estas plagas había afectado ni tocado ni las casas, ni las personas, ni los animales, ni ninguna posesión del pueblo hebreo que vivía en una zona de pastizales, en un área alta de Egipto. Así que mientras los egipcios están atemorizados, están aterrorizados, están llenos de ansiedad, porque solamente les llegan malas noticias, solamente tienen pérdidas, sus dioses no les responden, claman a sus ídolos y sus ídolos no dan respuestas, porque como posteriormente dijera el Salmo 115, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen pies y no caminan, son inútiles totalmente. Así que Dios mostró con su gracia y su soberano poder que el Dios de los opresores, o los dioses de los opresores, no tenían poder, y que el Dios de los oprimidos, de los esclavos hebreos, es el Dios todopoderoso. Frente a la negativa de Faraón, que decidió tener un corazón endurecido, Dios le sentencia a una última plaga. En la palabra del Señor, la Biblia habla de que estas plagas, el capítulo 11, verso 1 dice: una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto, de la cual él os dejará ir de aquí, seguramente él os echará del todo. Dice que quien trae esa plaga es el Señor. Esto tiene 3 partes. Primero, hay una advertencia. Estos versículos del capítulo 12, los primeros versos a partir del 1, es una instrucción para el pueblo de Israel. Pero en el capítulo 11, los primeros versos, es una advertencia para los egipcios. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhaja de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los hijos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová os ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en el trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Así que los egipcios fueron advertidos, ellos no temperaron al llamado del Señor de que dejara ir a su pueblo. Y Dios entonces instruyó a su pueblo para que su pueblo esa misma noche
mientras iba a haber juicio sobre Faraón y los opresores, esa misma noche el pueblo tenía instrucciones de celebrar lo que son la Pascua. La instrucción era que cada familia se reuniera, y si la familia era muy pequeña, pues se reuniera con sus vecinos, sacrificaran un cordero y junto con hierbas amargas lo comieran. También se le instruyó al pueblo de que estuvieran con sus ropas puestas y sus maletas hechas como el que se va, porque esa iba a ser la última noche como esclavo, la última cena como esclavo, la última noche bajo la opresión de Faraón. Faraón había sido el instrumento para tratar de explotar, menguar, disminuir y, si es posible, aniquilar al pueblo de Dios. Pero Dios defiende a los suyos. El Señor estuvo con los esclavos. Así que esa noche, la última noche de esclavitud, a la medianoche, mientras en las casas de todos los hebreos se estaba comiendo cordero asado con hierbas amargas, la sangre de ese cordero se había colocado afuera sobre los dinteles de las puertas. Y dice las escrituras que Jehová pasó a la medianoche y que hacía juicio, y que todas las casas de los egipcios y de los extranjeros que moraban en Egipto, todos los primeros hijos morían, enfermaban y morían. La Biblia no da descripciones de qué tipo de manifestaciones físicas presentaba esta plaga. Lo que sí decía es que morían y que esa noche hubo un gran duelo y un gran lloro, porque todas las casas egipcias tenían un velorio. Y esta plaga no discriminó entre ricos o pobres, entre intelectuales o analfabetas. Esta plaga hizo estrago en todas las casas, en todas las clases sociales, pero hubo una excepción gloriosa. Dice las escrituras que todas las casas que estaban cubiertas, que mostraban la sangre enfrente, como símbolo de que dentro se estaba celebrando la Pascua, fueron perdonadas. Y eso es lo que significa en hebreo la Pascua, pesar, pasar por alto. Dios pasó por alto las casas donde se estaba adorando, bendiciendo y glorificando su nombre. Yo te invito a que intime con Dios, a que ore al Señor, a que busque a Dios de todo corazón mientras la plaga pasa. Que en tu casa se esté adorando a Dios, que se confiesen los pecados, la idolatría, la maldad, el orgullo, la vanidad. Todos nuestros pecados deben ser confesados mientras la plaga pasa. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que esta fue la última plaga. Faraón esa noche ya no pudo soportar más y envió de noche a buscar a Moisés y a Aarón su hermano. Y le dijo, ya pues se pueden ir. Salgan, llévense su familia, llévense sus animales. Vayan y adoren a su Dios. Y las cadenas de esclavitud fueron rotas por el poder de Dios. Esta plaga fue selectiva. Solamente atacó a los egipcios. Solamente atacó a los primogénitos de aquellos que no estaban dentro del pacto de la sangre de Cristo. Tú y yo estamos bajo el pacto, no de un cordero para poner sangre frente a la puerta de nuestras casas.
estamos bajo el pacto de una sangre más preciosa que la de todos los corderos, la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. Es la sangre del pacto. Cristo es nuestra Pascua. Dios puede librarnos. Dios puede hacer un Pesach. Dios puede pasar por alto nuestras casas si esa es su voluntad. Aleluya. Aleluya. Y si no fuera su voluntad, entonces nos encontraríamos en su presencia. Pero Él tiene poder para guardar a los que están en el pacto. Los esclavos habían durado cerca de 400 años sin cobrar. Y dice las Escrituras que los egipcios le entregaron sus tesoros, de tal forma que ellos pudieron cobrar junto todos los sueldos atrasados. Y el pueblo de Dios salió de aquella plaga libre, sano y enriquecido. Dios quiere que salgamos de esta plaga libre, sano y nuestras vidas enriquecidas en su amor y en su gracia. Que podamos depender de su amor y de su gracia. Confiar plenamente en que Él es el dueño de nuestras vidas. Esta historia pudiéramos terminarla aquí, pero en el capítulo 14 dice las Escrituras que Dios había endurecido el corazón de Faraón. Y Faraón entonces volvió a su posición anterior de rebeldía contra Dios. Dice las Escrituras que tomó 600 caballos escogidos y a todo su ejército y fue detrás de los esclavos para reapresarlo, para matar una parte de ellos y lo demás volverlo a llevarlo a la esclavitud. Él dijo que Dios era poco estratega porque Israel estaba frente al Mar Rojo. La retaguardia, los egipcios venían detrás y por los lados habían unos montes inaccesibles. El pueblo clamó y tuvo miedo. Y Jehová le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que marche. Y entonces Moisés extendió su vara y oró. Y un gran viento enviado del Señor abrió las aguas del mar en dos. E Israel escapó por esta ruta nueva abierta por Dios. Y fueron librados no solamente de las 10 plagas de Egipto, también fueron librados de la espada y de la caballería y de las lanzas y flechas de los egipcios. Y cuando cruzaron al otro lado, Faraón también intentó cruzar por el camino abierto por Dios. Dios tiene un camino abierto para ti. Dios abre las aguas que nos estancan. Dios nos va a dar libertad no solamente de las plagas, sino también de toda la esclavitud. Este es un tiempo para renunciar al pecado. Es un tiempo para romper cadenas que siendo creyentes nos tenían atados. Es un tiempo para confesar los malos hábitos. Es un tiempo para negar toda relación con el pecado. Volvernos a Dios en oración y caminar por el camino nuevo de la santidad y de la obediencia al Señor y su palabra. Así que cuando los egipcios entraron en el mar abierto por la gracia de Dios, una vez su pueblo estaba del otro lado, Dios ordenó que el mar volviera a cerrarse y la caballería más poderosa y el ejército más poderoso del mundo fue derrotado por un pueblo de esclavos. Así que los de Israel fueron librados de la muerte, tanto de las 10 plagas como del ejército de Faraón. Y terminaron aquel proceso libres, sanos y ricos. Yo sé que tu Dios te cuidará. Jehová sigue siendo Dios y no hay ninguna plaga que haga temblar a Dios.
y no hay ninguna plaga que pueda impedir que Dios sea glorificado en tu vida. Si es la voluntad del Señor librarnos, su poder es suficiente para librarnos. Su poder es suficiente para enviarte alimento. Su poder es suficiente para darte paz. Su poder es suficiente para que salgamos bien librados de esta, por su amor y por su gracia. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de apartarnos de los ídolos. Es tiempo de renunciar al pecado y depender totalmente de Dios. Te invito a caminar por el camino de la obediencia al Señor. Te invito a vivir en el camino de la santidad. Te invito a depender de un Dios de gracia y poder. Dios tiene el poder para librarnos. Libró a Israel, más de 600,000 hombres, y hoy librará también a los suyos. Confiemos en el Señor. Es tiempo de confesar su amor y su gracia. Dios me le bendiga a todos y cada uno de ustedes.